Tema que ha ocupado siempre la atención pública tiene que ver con los atentados a la comunidad judía durante el gobierno de Carlos Menem y en particular la batalla legal que se desató en torno a la firma de un memorándum para investigar la responsabilidad del atentado a la AMIA. Hace unos días atrás la propia AMIA recomendó retirar la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento del atentado a la Mutual, lo que desató una especie de polémica con la DAIA y también el pedido de licencia del titular de la AMIA en ese momento. Vamos a saludar al secretario general del Llamamiento Argentino Judío, Marcelo Horestein. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, gracias por llamar. ¿Cómo se sigue adelante, ¿no?, en este tema que parece también tener, por supuesto, implicancias políticas, ¿no? Sí, es un conflicto con implicancias políticas locales y de geopolítica. Para hacer un poquito de contexto, sí, la DAIA es una federación de tercer grado donde votan los presidentes de las organizaciones adheridas, incluida la AMIA, que está adherida a la DAIA, y se arrogan una representación política de toda la colectividad judía que no tienen. Ellos representan a un sector que es la derecha de la colectividad judía, el Llamamiento Judío Argentino Judío y otras organizaciones que están por fuera de la DAIA. Sí. La AMIA es una mutual. Votan sus socios y en forma indirecta eligen sus autoridades. Esto para poner un contexto. En Argentina tuvimos dos atentados, 1994, 1992, el atentado a la embajada y a la AMIA. Sí. Esto hizo que se desate los juicios, los encubrimientos, y hoy día se está tramitando en su fase final el juicio AMIA 2, que es al encubrimiento del atentado a la AMIA, donde está procesado, entre otros, Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, para seguir poniendo en contexto de los problemas políticos. Claro. En el encubrimiento, seguimos la cronología, aparece el fallecimiento del fiscal Nisman. Sí. Y aparece el memorándum de entendimiento con Irán, que vos lo dijiste en tu presentación. ¿Qué vemos nosotros con el memorándum de entendimiento? La causa está parada. Y está parada por un problema legal de la justicia argentina, que para elevar un juicio oral hace falta pasar por el proceso de indagatorias. ¿Qué es la indagatoria? Que el acusado se presente, declare o no declare, o mienta, no tiene problema, puede hacer lo que quiera en la indagatoria. Sí. Cumplido ese proceso se puede iniciar el juicio oral. No se han cumplido, y el memorándum lo que quiso hacer, en un acuerdo entre dos estados, refrendado por las cámaras de diputados y senadores, inició una luz de esperanza de poder cumplir este proceso de indagatoria, aunque más no sea en Irán, que los fiscales y jueces argentinos hagan este proceso, y se puede iniciar el juicio y de alguna forma poder saber qué es lo que pasó y ver cuál de todas las pistas que hay, porque el establishment judío va por una sola, que es lineal, pero había varias pistas, cuál es la que podría conducir a la verdad. La DAIA y la AMIA, junto al canciller Timmerman, cuando se firma el acuerdo del memorándum, salen a hacer una declaración pública de acuerdo con el memorándum. Sí. Luego vienen las presiones internas y externas desde Estados Unidos e Israel, y a las 48 horas la AMIA y la DAIA cambian furiosamente de posición y son enemigos acérrimos del memorándum, argumentando que Argentina pide la caída de las alertas rojas, y jamás se lo ha llamado a Robert Noble a declarar, el cual dice que Argentina nunca solicitó la baja de las alertas rojas. O sea, que el juicio, con la declaración de Robert Noble, termina.
Claro. Por eso no lo llaman. Aparece la causa de traición a la patria, donde está acusada Cristina Fernández de Kirchner, Timerman, entre otros funcionarios del gobierno saliente. Sí. Y también hay que pararse ahí en un detalle. La causa de traición a la patria, según nuestro código, es cuando un país está en guerra. Yo por lo menos no me enteré, la verdad, que Argentina está en guerra para que alguien sea acusado de traición a la patria. Y se judicializó un problema político que debería tratarse en el Congreso. El Congreso lo aprobó, el Congreso podría ser el que lo derogue también, pero se prefiere la justicia. Esto se impulsó desde la DAIA en la cadencia anterior, donde el actual presidente Klonovich, que dice no saber ni de qué se trata, era el secretario general de la DAIA, junto al actual diputado Waldo Wolf, que era el vicepresidente de la DAIA, y ahí la DAIA se convirtió en un ariete de la derecha vernácula. Y pasaron a ser parte del gobierno de Cambiemos con varios ministros, entre ellos Berman, Abruj, Duhovne y algunos diputados, incluido Waldo Wolf. El problema geopolítico también se mezcla. Recordemos que hace pocos meses vino el primer ministro Netanyahu, sí, y vino a vender armas y programas de ciberseguridad. Uno de los empresarios que llegó con él traía el programa Pegasus. El programa se llama Pegasus, es el más conocido para espiar las redes sociales. Argentina lo compró, viajó a Israel antes de esa visita la ministra Bullrich con Waldo Wolf y Yanko, que Yanko es un dueño de un portal judío que se llama Vis a Vis, pero también es marido de Patricia Bullrich. Y ahí se compraron las 4 lanchas artilladas en Israel para combatir supuestamente el narcotráfico, sí, las cuales acá Fabricaciones Militares dijo que con ese presupuesto podían haber hecho 10 y tendríamos una fábrica argentina trabajando. Sobre esto entonces llegamos a la carta ahora. Claro. La DAIA fue la querellante, la AMIA nunca fue querellante en esta causa. Acompañaba desde lo político, pero no era querellante, para hacer una distinción. Sí. La DAIA le dice, la AMIA le dice a la DAIA que entienden que esto es un problema político, que debe dirimirse en el Congreso, que están generando una antinomia entre la colectividad judía y la argentina, entre otros matices que pone la carta, y que entienden que es momento de bajarse de esta querella. Esto genera mucho revuelo, la verdad nosotros ni sabíamos que esta carta se iba a presentar. La carta dice claramente, y tomemos este dato para lo que voy a decir después, reunidos en comisión directiva decidimos por unanimidad presentar esta carta. Cuando se presenta Agustín Esbar, sí, está en Israel, no está en Argentina. La firma el vicepresidente y el secretario. Agustín Esbar, ¿por qué está en Israel? Que había estado con Klonovich. Se hizo un monumento en homenaje al fiscal Niemann como héroe. A esto empiezan 72 horas de presiones, de circulares que funcionaban dentro de la colectividad, trolls, mail pidiendo la destitución de toda la comisión directiva de AMIA, llamando al jueves pasado a hacer una manifestación en la puerta. Saben que comparten edificio, AMIA y DAIA. Sí. Los dos funcionan ahí en Pasteur. Todo esto encabezado por Waldo Wolf, es el que mandó cartas personales, salió en televisión, haciendo alusión a que en el cementerio Tablada estaba su abuelo y no me acuerdo qué otro familiar enterrado, y le faltó decir, lo voy a sacar, no lo dijo, pero sí dijo, yo me borro la AMIA si esto sigue así. Y digo, se quiere barrer con una comisión directiva que a uno le puede gustar o no, legalmente y democráticamente electa. Hubo elecciones, los socios votaron y eso es lo que ganó. Claro. Ante esto, sí, viene el otro desaguisado, que es la AMIA manda una carta tomando toda responsabilidad a Agustín Esbar, y acá les hago acordar lo que dije antes, que estaban reunidos en comisión directiva. Sí. Entonces, ahora la culpa es de Esbar, los demás no hicieron nada.
diciendo que ellos no entendían que esto iba a ser un problema, que la causa tiene que seguir su causa, o sea, desdiciéndose de todo lo que han dicho. Esto había presión en medio local, Israel y Estados Unidos. Esto no hay ninguna duda de las presiones que han sufrido esta gente. Y llega al punto de que Klonovich, después de esa carta, dice que él no sabe si la causa es judiciable. O sea, la verdad es impresentable lo que hace esta gente. Y nos deja involucrado a todos, porque hay que salir a explicar que no todos pensamos así, que hay argentinos judíos que opinamos distinto, como el llamamiento argentino judío. Sí, sí, sí. Esto ha quedado claro. Ahora, bueno, como con todo esto y que ha explicado tan precisamente, dando claridad al asunto, una de las consecuencias es que Agustín Sbarr haya hecho este pedido de licencia. Esa es una consecuencia, pero hay que poner en contexto que hace 8 meses atrás pidió licencia el presidente Laraya. Ajá. O sea, hay un problema de representación que tienen muy serio. Estos dirigentes no representan a sus bases, pero sus bases están corridas cada vez más a la derecha y los empujan. Cada vez está más radicalizado este sector en ser parte del PRO, en acompañar un proceso, y no se dan cuenta que el sector político de Cambiemos, cuando no les hagan falta, les van a soltar la mano. 3 ejes puntuales que se toman para la próxima campaña: el caso Nisman y el caso de Cristina Fernández Kirchner. Y los atentados otra vez van a estar en boga todo el tiempo, porque fue el caso Nisman el que posibilitó la victoria de Cambiemos. Mientras tanto, bueno, la atención sí, seguramente se va a centrar en eso, ¿no? En la judicialización de un problema que es político, y la raíz de los atentados o la responsabilidad de los atentados sigue quedando en una especie de nube donde no se puede escarbar demasiado. Eso es verdad, el atentado siguen impunes. La causa AMIA 2 lo que está condenando, sí condena, en los que están procesados, para hablar bien en el punto que está la causa, son procesados por el encubrimiento. Seguimos sin saber qué pasó en el atentado. No se está investigando y ya son 25 años ahora. Así es. Esto uno puede seguir cosiendo en el problema geopolítico. Si miramos, hace poquito se nombra una embajadora en Argentina, representante del gobierno ilegal de Guaidó de Venezuela. Sí. Y casualmente esta mujer, la embajadora, trabaja en el Consejo Judío Latinoamericano con Waldo Wolf. O sea, todo tiene que ver con todo. Son piezas de geopolítica que van manejando y en la cual Argentina es un jugador más. Así es. Recién lo señalaba, ¿no? Hubo desde hace 25 años atrás varias pistas que se siguieron, la conexión local con algunos miembros de la bonaerense, ¿no? El vendedor de autos usados, todo lo que más o menos sabemos de aquella primera investigación, incluso un juez que fue destituido como Galeano, y aparece la pista iraní, y por eso se trató, como bien nos explicaba, por iniciativa del Ejecutivo, pero se aprobó en el Congreso, ese memorándum de entendimiento que permitía interrogar en el exterior, ¿no? A los que se suponía que representantes iraníes que estaban involucrados. Era eso el memorándum. Eso era el memorándum. Tenía la finalidad, en otras cláusulas de la Comisión de la Verdad, digamos, pero la finalidad, en esencia, era cumplir el paso de la indagatoria y que los tribunales en Argentina puedan iniciar el juicio. Porque dentro de las pistas, la que no nombraste, que se desechó también enseguida, y nadie puede saber a dónde conducía, era la pista siria. Claro. Y se la descartó enseguida. No se puede haber hecho un atentado de esta envergadura en un país sin apoyo local. No, claramente. Esto es imposible. Entonces, son todas las pistas que se dejaron. Si uno sigue las declaraciones de los familiares
que son negados sistemáticamente por AMIA y por DARIA. Y nombro 3 agrupaciones, Memoria Activa, APM y 18J, los cuales fueron expulsados de los actos que se hacen en Pasteur. Memoria Activa nunca quiso participar. Laura Guimel fue expulsada y fundó APEMIA, y 18J fue expulsado hace unos años. O sea que se hace un acto de recordación del atentado en el cual los familiares no participan. Entonces la situación queda igual que antes de la denuncia de la AMIA. De hecho, con esta especie de borrar, ¿no?, lo que se había enunciado en esa carta, con acuerdo de comisión directiva, como usted nos decía, y en un año electoral, ¿no?, donde, como también señalaba, el tema AMIA, el tema NISMA va a estar nuevamente muy presente, porque claro, conviene que sea en el ámbito judicial, ¿no?, impacta de otra manera en la opinión pública. Exacto. Impacta de otra manera y mantiene en la hegemonía de la comunicación noticias que tapan las que la gente debería enterarse. Los mantienen con otra idea y seguimos con esto de las acusaciones falsas. Y en la presunción de inocencia son todos inocentes hasta que un juez diga lo contrario. Y esto vale para cualquier espacio político. Por supuesto. Pero bueno, es una causa que difícilmente se pueda avanzar después de tantos años en saber qué pasó. Ojalá, y tenemos la esperanza que suceda, pero con las formas y los métodos que utiliza la justicia argentina es muy difícil. Bien. Horstein, le agradecemos estos minutos para Radio Universidad de La Plata. No, les agradezco a ustedes que nos permitan poder contar la otra parte de la historia que la gente no escucha, y que nosotros como argentinos judíos en el llamamiento no estamos representados por DAIA y somos una voz distinta dentro de la colectividad argentina.